del Museo. Bienvenida Virginia Fernanda González, directora del Museo Histórico Sarmiento, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, Museo Hermano, en esta clase especial para los alumnos de Museografía 2 de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Entonces arranco con lo que les estaba comentando recién sobre el proceso de planificación de una exhibición. Yo más que nada voy a hablar de todo el proceso, digamos, teórico que conlleva a la apuesta museográfica, pero no voy a hablar específicamente de museografía, porque realmente no es un campo en el que yo me desarrolle más. Yo me desarrollo un poco más en lo teórico. Para eso trabajo con una colega que es María Teresa Margaretti, que lleva a cabo todas las ideas que yo le planteo, tanto yo como el equipo, ¿no? Así que en realidad eso es lo que tiene la museología, que el trabajo interdisciplinario es muy importante y el trabajo en equipo es muy importante. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es la exhibición en el museo. Primero lo que les quería decir es que pensemos que la exhibición per se es la cara visible del museo, ¿no? Todas las actividades que haga esta institución museológica, ya sean conciertos, bueno, Carlos hace muchas actividades conexas, ¿no? Ya lo sabrán, conciertos, conferencias, espectáculos diversos, teatro, bueno, todo finalmente tiene relación directa con las exposiciones de estos museos, porque fueron creados justamente para ser testimonio material de la sociedad. Bueno, yo tengo algunas disquisiciones con determinados términos que por ahí en algún momento se los voy a ir comentando, sobre todo con los vocablos patrimonio, legado, reliquia, son cosas que me generan conflicto a mí hoy y bueno, tal vez se los vaya comentando. Lo importante es tener bien en claro que más allá de todas las actividades que realicen los museos y que realizan actualmente, eh, digamos, la frutilla de la torta, por decirlo de alguna manera, es justamente la exposición. Entonces, los museólogos, muchas de nuestras tareas, más allá de que el museólogo tiene esa posibilidad de ser muy versátil, ¿no? De trabajar en documentación, trabajar en la biblioteca del museo, en el área de conservación, en el área de gestión cultural, en el área de museología y museografía, tiene esa posibilidad, ¿no? Pero muchas de las actividades que se realizan en todas las áreas del museo convergen en lo que es una exposición. Justamente esto que estoy diciendo acá, ¿no? Este segundo punto que les traje acá. Entonces, desde la creación misma, digamos, ¿no? Del Museo Moderno, y estoy hablando a partir o desde fines del siglo XVIII en adelante, para poder definir empíricamente los discursos que el museo pretende dar y establecer su postura ante determinados hechos, la exhibición va a ser esa arma, ¿no? Ese elemento donde me va a permitir a mí poder comunicar adecuadamente estas ideas, este discurso que quiero plantear, este punto de vista que está estableciendo el museo. En este caso hay un autor muy interesante que se llama Barry Lord, que escribió el libro The Manual of Museum Exhibition, que fue editado en el 2001, así que relativamente moderno es el libro, y específicamente habla de esto, ¿no? De esto que les estoy contando, lo importante que son las exhibiciones para la institución museológica. De ahí tenemos que hablar de cuáles son las exhibiciones, ¿no? Que tiene una institución museológica. Y acá empezamos con mis problemas con, con las palabras que utilizamos dentro de los museos. Hay, normalmente se dice exposición permanente, exposición temporaria, exposición itinerante. Hace unos años, esta discusión de si son o no son permanentes las exposiciones, digo, la permanencia habla de una inmutabilidad, ¿no? Una falta de movimiento, una falta de cambio que no es deseable dentro de
los planteamientos de lo que son la museología crítica, por ejemplo, la museología líquida, ¿no? Donde se está hablando desde la teoría crítica de una constante, digamos, crisis de la sociedad moderna, y esto pasa también en el museo, ¿no? Entonces, si hablamos de permanencia, no estamos reflejando la modernidad, por ejemplo, en la cual estamos insertos. Entonces, en ese sentido, se empezó a hablar de exposiciones, se va a cerrar la puerta y va a hacer ruido, perdón, se empezó a hablar de exposiciones principales, pero se sigue hablando de exposiciones temporales. Entonces ahí hay un problema de terminología, ¿no? Si hablamos de tiempo temporal y atemporal, podemos decir, o temporal y permanente, ¿por qué hablamos de principal? Principal y secundaria en ese caso. Entonces hay una serie de complicaciones respecto de las exposiciones que no terminan de cerrar, y que el término menos conflictivo que encontré para hablar de esto es estable, temporal, itinerante y digital. Discutible, por supuesto, pero bueno, es lo que me genera menos conflicto hoy. Ya veremos mañana qué sucede. Cuando hablamos de exposición estable, permanente, principal, estamos hablando de una exhibición que refleja la misión, los objetivos y las metas de la institución. Entonces, eh, todo lo que yo quiera decir lo tengo que mostrar en esta exhibición. Ahora, si quiero contar con estos discursos subyacentes, colaterales, periféricos, ideas innovadoras, bueno, todo eso va a ir a mi exposición temporal, ¿no? Donde yo quiera desarrollar situaciones novedosas que no pueden estar en la exposición estable porque es un tema muy específico, porque no es patrimonio de la institución. Bueno, hay una diversidad de situaciones que se van a dar para que yo plantee esto en una exposición temporal y no en una exposición estable. Después están las exposiciones itinerantes que en el caso nuestro, por ejemplo, en el Museo Sarmiento, desde que estoy yo, no pudimos concretar ninguna, y que ahora, por ejemplo, el proceso de aislamiento que nos ha traído este virus, ha provocado que se aceleren procesos que no estaban tan insertos en los museos, como es la virtualización, ¿no?, de los espacios museológicos, como son, por ejemplo, las exposiciones digitales. No quiero decir que antes de esta pandemia los museos no tuvieran sus exposiciones virtualizadas, no tuvieran recorridos virtuales, no estoy diciendo eso, por supuesto que existían, pero otros museos que no los tenían, en el caso del Museo Sarmiento, empezaron a poner foco en esa actividad. Ahora bien, muchas de estas exhibiciones son consideradas, sobre todo estas exposiciones estables, son consideradas como dispositivos educativos, y eso pasó mucho a partir de la década del 50, ¿no? Cuando el museo fue asimilado o asociado a la pedagogía, la educación, ¿no? El museo como una entidad educativa. Después esto fue cambiando, ¿no? El museo se fue asociando a todo lo que tiene que ver con las ciencias de la información, después se fue vinculando más con el arte, con la sociología. Bueno, la museología tiene eso, ¿no? De moverse por periodos en un espacio más que en otro, me refiero a las disciplinas. Entonces, de coquetear con distintas disciplinas y tomar elementos de esas disciplinas y retroalimentarse, ¿no? Porque esto no es que el museólogo es un profesional parasitario de otras disciplinas, sino por el contrario es una retroalimentación esto, ¿no? Pero esto me lleva a hablar un poco de qué pasa dentro de los espacios. Cuando nosotros planteamos una exposición dentro de una institución, también pensamos muchas veces en un montón de elementos, ¿no? ¿Cómo se va a mover el visitante dentro del museo, por ejemplo? ¿Qué herramientas les puedo brindar para que ese mensaje llegue más adecuadamente? Entonces, en ese punto, tendríamos que plantear una exposición donde se pudieran exacerbar las inteligencias múltiples, ¿no? Como plantea Howard Gardner
¿no? Estas 8 inteligencias que había, ahora hay más, pero no sé cuáles se han incorporado, pero digo, poder pensar no en mostrar un texto de sala y el objeto y el nomenclador, sino utilizar otros recursos que apelen a, qué sé yo, la inteligencia musical, la inteligencia kinestésica, la intrapersonal o la interpersonal, digo, tratar de pujar y de buscar en el visitante incentivarlo de alguna manera para que pueda incorporar esto que yo le estoy contando de la mejor manera posible, o de la manera más integral posible. Pero esto nos lleva a hablar un poco, bueno, iba a hablar de las exposiciones, ¿no? Entonces, cuando hablé de las exposiciones y no les conté nada, no le pasé la pantalla siguiente, esto me suele pasar, que soy una distraída. Bueno, nada, esto es lo que les conté recién, que son las exposiciones temporales, las estables, las itinerantes, las digitales, etcétera. Pero ahora yo les quería hablar un poco de los comportamientos de estos visitantes dentro de las salas. Hay distintos tipos de clasificación, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el universo de análisis de los visitantes, que yo no me voy a meter en eso simplemente como para tener una idea de con quién nos movemos, ¿no? Dentro de los espacios para poder elaborar una propuesta adecuada, porque uno no debe pensar solamente en el discurso que quiere proponer, sino también a quién va dirigido, y para eso tengo que pensar qué tipo de público va a mi museo, ¿no? Generalmente. Entonces yo ya sé quiénes se mueven de una manera y quiénes se mueven de otra. Igualmente hay muchos análisis. Sí, hay un comentario, ¿no? Ah, exacto. Como escucho los mensajes, puedo volver a ver los mensajes. Igual cuando me vuelvo se les va la pantalla, ¿no? Bueno, voy a tratar de no hacerlo. De curiosa que soy, lo Sí, hice. se fue un segundito, nada más. Lo hago de curiosa. Bueno. Pero bueno, más allá de todos los análisis, yo traje que justamente es un análisis de Martín, que lo hace en el año 1800, escúchame, 1989, que es un libro francés, que es Etnographie de la exposición, y que habla justamente de los movimientos y los comportamientos de las y los visitantes dentro del museo. Entonces, acá tenemos 4 modelos típicos de lo que son, cómo se moviliza una persona dentro del museo. Cuando hablamos de, por ejemplo, la hormiga, estamos hablando de que es una persona que pasa mucho tiempo observando la exhibición, que deambula cerca de las paredes, que se acerca a los textos, pero que, por ejemplo, evita los espacios vacíos. Entonces, siempre está tratando de llegar a todos esos objetos y textos y completarlos y leerlos completamente. Perdón. Después tenemos el visitante saltamontes, ¿no? Estamos hablando de un visitante que visita, va observando, si tenemos exposiciones temporales, es un visitante que viene asiduamente, entonces solamente va a la exposición que le interesa, si estamos hablando de un museo grande, ¿no? Entonces va solamente a la exposición que quiere, y en realidad camina por el resto de los espacios de manera mucho más rápida y solamente se queda donde le interesa y se va. Cuando hablamos del visitante pez, es aquel que en realidad no sabe por qué fue al museo. Está yendo porque acompañó a alguien, porque tiene, perdón, estoy atorada. Digo, fue a acompañar a su mamá, a su novia, a su hermano, o tenía tiempo muerto, supongamos que está en el centro, tiene tiempo muerto, no sabe qué hacer y se mete en un museo. Generalmente no están muy interesados en lo que están viendo, entonces se mueven de manera irregular, van y vienen sin leer mucho, no prestan atención a los objetos, miran sin observar. Y después tenemos lo que es finalmente el visitante mariposa, ¿no? Que generalmente no acepta el recorrido que se le, sí, acepta el recorrido que le da el museo, entonces es muy ordenado. Otro que va a evitar esos espacios vacíos, ¿no?
observa toda la exposición, pero el tiempo va a variar dependiendo del objeto, si le interesa o no el objeto. Bueno, frente a estos comportamientos, hay muchas clasificaciones, esta es una. Pero si yo tengo un panorama en mi museo de qué tipo de visitantes tengo, por ejemplo, si yo estoy en un museo en el centro de Buenos Aires, bueno, voy a hablar de Buenos Aires porque es lo que conozco, perdón que sea tan localista, ¿no? Pero digo, si estamos en la zona bursátil, en el Museo de la Casa Rosada, por ejemplo, la persona, hay muchas personas que son personas casuales, que no pensaron ir al museo y que están ahí porque, bueno, se le tuvo un tiempo entre ir a almorzar y el banco, bueno, entonces deciden, en vez de estar sentado en la plaza, ir a visitar un museo. Pero después están las personas que realmente van motivadas porque les interesa ir a ese museo, porque les interesa el discurso que tiene el museo, porque se presentó algo nuevo. Entonces, ahí podemos transitar en lo que es el visitante hormiga o el visitante mariposa, que van a ir variando el comportamiento, pero digo, el mariposa es un visitante mucho más libre y en cambio el visitante hormiga es un visitante que va pasito por pasito, leyendo todo, muy minucioso, que puede pasar varias horas en el museo. Nosotros en el Museo Sarmiento, que está lejos del centro, digo, estamos a 40 minutos del centro en subte, por ejemplo, eh, tenemos personas que recorren reiteradamente el museo, que son personas grandes, son vecinos del barrio y que les gusta ir al museo. Eh, a esas personas son a las que les tenemos que dar siempre elementos nuevos para que redescubran el museo, ¿no? Porque sobre todo Belgrano es un barrio de gente grande. Entonces, las actividades ya no saben qué hacer, se aburren y el museo es un lugar. Entonces, nosotros siempre tenemos actividades, no solo exposiciones nuevas, sino también, por ejemplo, cine. Sobre todo el cine es muy gracioso, porque los viejitos vienen al cine y se pelean. Esta silla es la mía, vos tenés el pelo alto, no me deja ver la pantalla. Bueno, ahora no, porque estamos cerrados, ¿no? Pero es muy gracioso porque se pelean por los lugares, se enojan entre ellos, ya se conocen todos. Bueno, esas cosas que pasan dentro de los museos, ¿no? Pero bueno, lo interesante y lo que quería contar es que si bien estos factores van a exacerbar, ¿no? La exposición, en realidad lo que nos interesa es poder motivar esa curiosidad, esa motivación, valga la redundancia, porque va a permitir que el visitante tenga una experiencia fluida en el museo. Y esto, eh, tanto hablando de actividades individuales como actividades grupales, ¿no? Bueno, ahora esta pantalla que les traigo acá es un modelo, es el modelo Mihaly. Les voy a decir solamente el nombre porque el apellido, como verán, en mi caso, por ahí Carlos, que sabe ruso, lo podrá decir. Yo no sé. Así que le voy a decir, como siempre les digo, el modelo Mihaly. Este modelo en realidad habla de determinados pasos que tiene que cumplir una exposición o que debería generar la exposición, que son como situaciones en cascada, digamos, ¿no? El primer punto es la curiosidad y el interés, ¿no? Esto se puede estimular desde de distintos puntos, y acá volvemos, ¿no? A lo que les planteaba antes de Howard Gardner, ¿no? Si yo quiero estimular la curiosidad y el interés, voy a ir a determinadas inteligencias, por ejemplo, la musical, ¿no? Un sonido puede llamar la atención, un color puede llamar la atención. En el caso de el aspecto sensorial, intelectual y emocional, pensemos que esto de alguna manera permite que el visitante, o yo tengo que buscar artilugios donde el visitante se pueda introducir, vincular a la exposición de manera sensorial. Entonces, ahí voy a trabajar con la inteligencia visual y kinestésica, por ejemplo. Pero bueno, después voy a ir subiendo en estas escalas, como por ejemplo retos y habilidades, ¿no? Poniendo determinadas situaciones,
como acertijos, ¿no? Que pueden estar escondidos dentro de la exposición, y finalmente los resultados de complejidad en la conciencia que tienen que ver básicamente con, digamos, si el visitante luego de todo esto se puede llevar una idea de lo que es el museo o de lo que es esa exposición, la tarea está cumplida. Y esto me hace acordar a una anécdota. Yo trabajé más de 16 años en el Museo del Cabildo, eh, y los 25 de mayo, bueno, el Museo del Cabildo es un museo muy concurrido por muchísima gente durante todo el año. Pero además viene mucha gente, gente que siente pertenencia por la institución, porque no es lo mismo que el Museo Sarmiento, ¿no? El Cabildo es de todos. Esa es la sensación que, que, que uno se lleva cuando ingresa ahí, o por lo menos yo, habiendo atravesado tantos años en la institución, es lo que siento que le pasa a la gente. Pero en cambio, una persona que no conoce el Cabildo, ingresa al Cabildo, y muchas veces al salir me preguntaban, ¿qué era esto? Ahora, eso es terrible, que al salir de un museo denominado Cabildo, que era la municipalidad de la ciudad colonial y que luego fue el escenario de la Revolución de Mayo, que te pregunten saliendo de ahí, ¿qué era el Cabildo? Claramente no se entendió nada del mensaje que está queriendo dar. Bueno, si partimos de eso, es un termómetro muy Mira, importante. yo le digo a mis alumnos, así de paso tomás agua, le digo a mis alumnos que si alguien sale de un museo diciendo qué lindo que estaba el museo, agarra las maletas y andate a otro lado. O sea, porque tienen que salir diciendo, mira lo que aprendí, no sabía esto, qué interesante, qué bárbaro, yo no sabía que aprendí esto nuevo. Pero si salen diciendo, che, qué lindo que estaba, ya quiere decir que no, que el museo no tiene un guión que despierte la curiosidad y el interés de la gente, ¿no? Sí, tal cual, Carlos, coincido plenamente. Por eso les traje justamente el ejemplo del Cabildo hace unos años. Yo igual hace 3 años que no estoy, bueno, desde que estoy en el Sarmiento, y puede haber cambiado, por supuesto. Bueno, acá yo les traje algunas exposiciones de determinados periodos para que piensen, esto es para molestarlos y molestarlas, y que me digan si cumplen o no con este modelo de Mihaly que les acabo de mostrar, ¿no? Un museo en el año 1938, está bien, estoy siendo anacrónica, está claro, porque hoy pensamos el museo de manera distinta. No estoy hablando, ¿no? En el año 1938, esta apuesta del Sívori no tiene nada que ver con la apuesta actual del Sívori, por supuesto, pero digo, para que piensen desde el hoy, qué estaba pasando con los discursos en 1930, ¿no? Más allá del anacronismo que les estoy proponiendo. Por ejemplo, una exposición en un espacio X en la década del 60. Miren la cantidad, o sea, cantidad de texto, y esto es importante, ¿no? Los museos de arte eran museos donde uno recorría, pero realmente si vos no tenías conocimiento de arte, eras expulsado de esto, ¿no? Porque eh, no podías interpretar lo que veías a menos que tuvieras un poco de conocimiento. En cambio acá se tiraron todo el texto encima. Digo, esto es un libro en una pared. Eh, Tampoco es la idea, ¿no? Estas son exploraciones que estuvo haciendo la museología y la museografía en este caso respecto de cómo transmitir el mensaje. Mucho texto, nada de texto. Bueno, acá hay otro acercamiento, ¿no? Hay visitantes que están eh, tocando cartelas, porque esas cartelas vos las podés tomar, digo, cartelas no, folletos. Hay otra interacción mínima, ¿no? No estamos hablando de las actuales, que son mucho más, digamos, punzantes las exposiciones actuales, pero bueno, ya hay una interacción. Acá pensemos que en la década del 70 tenemos la Mesa Redonda de Santiago, ¿no? Empieza a hablarse de la nueva museología, empieza a darse bueno, se empieza a discutir muchísimo con el museo positivista,
Entonces acá ya hay un cambio, ¿no? Ya se están viendo estos cambios. Pero bueno, más allá de esto, esta introducción, voy a hablar de todo el proceso de exposición dentro de la institución y para llevar adelante un proceso expositivo, digamos, el trabajo paso por paso sería comenzar con la matriz museológica, luego con el guión museológico y finalmente con el guión museográfico. Por supuesto, siempre partimos de un proceso de investigación previo, ¿no? Esto, yo estoy hablando de la puesta, digamos, pero ya tuvimos el equipo de investigación que llevó adelante esto. Muchas veces el museo, la verdad que en general lleva adelante un proceso inductivo de trabajo, es decir, a partir de los objetos que se tienen, se desarrolla la exposición. Pero pueden pasar situaciones al revés, digo. Es una fecha determinada y yo quiero, a nosotros nos pasó en el Museo Sarmiento, en marzo del año pasado, el 1 de marzo, se cumplieron 200 años de la finalización de la Guerra del Paraguay. Entonces quisimos hacer una exposición, más que nada como proceso resiliente, ¿no? Eh, por eso utilizamos esa fecha. Pero, ¿con qué nos encontramos ahí? Con que no tenemos objetos del patrimonio, más que 2 objetos pudimos exponer propios, después todo lo demás fue prestado, solo 2 objetos para poder contar la historia desde el lugar que la queríamos contar, que era cómo las mujeres, después del proceso de conflagración que llevó tantos años, cómo se rearmaron, ¿no? Después, sobre todo las mujeres paraguayas que llevaron la peor parte en todo esto, ¿no? Que se tuvieron que hacer cargo de un país sin hombres. Pero en ese caso nos costó muchísimo porque no teníamos objetos. Pero digo, generalmente nosotros dependemos de las colecciones de las instituciones y dependemos de los discursos que se plantearon o cómo se conformó esa colección. Digo, voy de nuevo al Museo Sarmiento. El Museo Sarmiento se conforma o se piensa en el año 1911, si bien se crea en 1936 por una serie de problemas, pero fue el segundo museo de Sarmiento, luego que se había inaugurado la Casa Natal. La Casa Natal, recuerden que es el primer monumento histórico nacional del país, y es como decía Carlos, ¿no? Sarmiento es el hombre que más museos y más instituciones a su nombre tiene. No por nada, porque en ese momento de construcción del ideario nacional, Sarmiento era una figura clave. Ahora es muy discutido, por supuesto, a partir sobre todo del revisionismo, pero igualmente sigue siendo una figura muy importante. Pero ¿qué pasa? Augusto Belín Sarmiento, que fue el nieto de Sarmiento, decide donar una determinada colección al Estado para que se cree un museo en nombre de su abuelo. Pero las colecciones que él dona, que tenían un interés de crear una figura endiosada de un hombre magnánimo, ¿no? Un hombre cercano a la deidad, no tiene nada que ver con lo que intentamos contar ahora. Entonces, o sea, era un hombre, un prócer, que esa es otra palabra que tiene muchos problemas, ¿no? Era un prócer ahí sí, grande, enorme. Entonces, no hay objetos que permitan discutir con él. A eso voy. Entonces, a nosotros se nos hace bastante difícil poder contar, ¿no? Digo, las discusiones que él tenía en el ámbito político, en el ámbito personal, en el ámbito social, porque era un hombre complejo, difícil de llevar, difícil de entender. Él mismo tuvo muchos cambios de ideas a lo largo de su vida. Entonces, todo eso es difícil contarlo con un patrimonio de, por ejemplo, 1.500 objetos, de los cuales el 50% son muebles. No se puede, es difícil. Uno puede jugar. Digo, el sillón donde el nieto de Sarmiento dice que Sarmiento murió, de hecho, Augusto le dice el sillón mortuorio, que ahí no murió Sarmiento, pero Augusto dice que murió ahí, es un elemento importantísimo, porque es lo que significa la figura de Sarmiento hoy para todos, ¿no? Sarmiento murió escribiendo en el sillón, y eso no pasó realmente, se murió en una cama como cualquier persona.
pero estos objetos, nosotros jugamos con estos, ¿no? Con estos significados de los objetos, pero bueno, a veces cuesta, me fui por las ramas para variar, bueno, voy a dejar de decir esto. Perdón, No, perdón. pero está bueno, Virginia, porque los alumnos tienen que saber que el discurso se puede construir desde lo teórico o desde lo que tenés. Es decir, Exactamente. por ejemplo, el problema gravísimo que tenemos nosotros en esta estancia jesuítica es que se llama Museo Jesuítico Nacional, pero no tenemos objetos jesuitas. O sea, el único objeto que es jesuita que tenemos es el edificio mismo. Entonces, tenemos que construir otros relatos que diríamos, refuercen la historia de la Compañía de Jesús en Sudamérica, entonces le hemos dado un toque productivo, le hemos dado un toque sociológico, y bueno, también quiero aclarar que cuando yo dije prócer, me refería a prócer como categoría analítica, no como categoría científica, sino para referirme al nombre que se usaba en aquel entonces. De los próceres construidos en Argentina, el que más museos, monumentos, paseos, pasajes, plazas, puentes, calles, avenidas, bulevares, teatros, parques, etcétera, tiene Sarmiento. Menos en La Rioja, donde la provincia de La Rioja fue desarmientizada Bueno, desde, digo, porque desde la década de los 80 para acá, ¿no? Seguramente Nélida después al final va a poder comentar algo al respecto. Pero es la provincia más desarmientizada. Si muy querés, bien. podemos hacer una exposición en tu museo sobre la desarmientización de La Me, Rioja. me encanta, me encanta. Sí, hagámosla. Me encantó. Me encanta. ¿Podemos hacer algo así, Carlos? No Claro, solo. ¡Ay, me encantó la idea! Buenísimo. la actual directora provincial de Patrimonio y Museos de la provincia de La Rioja, que está recuperando todos los museos, un labor extraordinario, es egresada de nuestra carrera y fue alumna mía y tiene nuestra edad. O sea, bueno, la mía, no la tuya. Así ¡Ay, que, buenísimo, buenísimo, buenísimo! Bueno, y seguimos. Vamos a hablar entonces un poco de la matriz. La matriz, digamos que es la base teórica, ¿no? Mediante la cual yo voy a trabajar. Entonces acá voy a trabajar la fundamentación, ¿no? De esta exposición. ¿Por qué quiero hacer esta exposición, ¿no? Y a partir de acá, por supuesto, va a salir eh, el material con el que yo voy a elaborar este guión, ¿no? Entonces se va a basar en una fundamentación. Yo igual les traje como papeles de trabajo como para que vean concretamente qué hacemos, ¿no? Porque a veces uno tira ideas así, sí, fundamentación, objetivos y qué sé yo, y queda en el aire. Así que yo les traje nuestros papeles de trabajo concretamente para que vean de qué estoy hablando cuando hablo de fundamentos, objetivos, los ejes, los tiempos, el espacio, ¿no? Y esta mínima descripción museográfica que digo. Entonces vamos a las pantallas concretas de cómo trabajamos un documento. Entonces nosotros lo que hacemos ahora, lo bueno de Internet es que podemos estar trabajando todos en un mismo documento y modificarlo constantemente, y si no queremos modificarlo, digo, eh, tal o cual modificó este documento, yo puedo desmodificarlo, ¿no? Accediendo a los últimos cambios. O sea que la verdad que es un documento que nos ayuda muchísimo a poder trabajar en grupo, en equipo y en distintas terminales, ¿no? Como son las computadoras. Entonces, cuando yo estoy hablando de, bueno, acá es una presentación, básicamente, de lo que es la idea que queremos llevar adelante, yo acá les traje el último proyecto, la última exposición que llevamos a cabo, que es un proyecto que yo presenté cuando concursé para la dirección y recién en el 21 lo pude llevar a cabo porque tuvimos una serie de inconvenientes, nunca teníamos tiempo. Entonces, en realidad fue un guión que se fue, perdón, una matriz que se fue modificando con el tiempo, ¿no? Pero básicamente esta exposición trata sobre el libro El Facundo, pero haciendo foco en el concepto de los colores, porque Sarmiento utiliza los colores de manera semántica y empieza a trabajar y a hablar de la barbarie y la civilidad en comparación, ¿no? Entonces, cuando habla del rojo,
y la barbarie, por supuesto, cómo lo utiliza Rosas y cómo lo utiliza Facundo, hace un raconto histórico de quiénes utilizaron ese color rojo. Entonces habla de los verdugos, de los emperadores romanos, de las banderas. Entonces, todas las banderas que tienen el color celeste tienen una civilidad. Las que tienen el rojo en la bandera, y pone todos los ejemplos, son barbáricas, ¿no? Entonces, muy interesante esta disquisición que hace. Igual es, no sé si han leído el Facundo, se los recomiendo porque la verdad que es excelente, pero a lo largo de sus disquisiciones sobre el color colorado, como le dice él, dice cosas terribles de Rosas y de Facundo, sobre todo de Rosas, ¿no? Pero bueno, entonces, acá están los planteamientos. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta exposición? ¿Qué queremos mostrar? ¿Por qué queremos decir, queremos hablar de Sarmiento y de Facundo a través de los colores, ¿no? ¿Por qué tomamos esta dirección? Bueno, estos objetivos plantean eso. ¿Por qué nos importa, no? Y cuáles son los ejes que van a hacerse efectivos y concretos dentro de la exposición, ¿no? Igual esto, Carlos, yo este PowerPoint actualizado te lo dejo Sí, para que lo dale, dale. compartas. Sí, lo mismo estamos grabando la clase, una alumna se tuvo que Ah, retirar porque se sentía mal, pero buenísimo, la estamos grabando, así que no hay drama. buenísimo, Pero si buenísimo. nos pasás ese documento como Word o nos pasás el PowerPoint, sería Sí, claro, excelente para que ellos, si bien ellos ya están, después te vamos a contar al final qué proyecto del museo están haciendo para recibirse, ¿no? buenísimo. Bueno, y después esto que les decía recién, una mínima descripción del espacio donde va a ser, la propuesta expositiva, el tiempo, que es muy importante, y la selección de la selección de objetos. Una vez que tengo todo esto, tengo que empezar a trabajar con el guión. Entonces, siempre lo que tiene de bueno el museólogo es que todo lo piensa en simultáneo. Piensa lo teórico y lo fáctico al mismo momento. Entonces, vos estás pensando en la idea que querés llevar a cabo, pero visualizando el espacio y visualizando los objetos y visualizando los soportes. Entonces, es tan complejo el proceso. Después uno en la vida profesional se va acomodando, ¿no? Pero al principio es como agobiante, ¿no? Porque son muchas cosas juntas que hay que trabajar, y cruzar, ¿no? Porque digo, yo quiero poner una vitrina de, qué sé yo, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Quiero hacer una vitrina con todas las ediciones del Facundo, y la vitrina quiero que mida, no sé, 80 por 1,20. Después me doy cuenta que tengo 3 ediciones del Facundo nada más, y el 80 por 1,20 no tiene mucho sentido. Entonces, ese cruce que hacemos todo el tiempo de cuál es la cantidad de objetos, cuál es el tamaño, cuáles son los soportes, cuál es el espacio, está todo el tiempo operando en nuestra cabeza para poder llevar a cabo un espacio de estas características. Pero bueno, después vamos al guión concretamente, ¿no? Entonces, otra vez, este desarrollo conceptual del tema elegido, ¿no? Estamos hablando de que después de que realizamos la investigación, seleccionamos los objetos, pensamos en los fundamentos, pensamos en qué espacio se va a llevar a cabo, tengo claro cuáles van a ser los ejes, porque ya elegí los objetos y los temas a los que se van a abocar cada uno de esos objetos. eh, Desarrollo la información con la que voy a trabajar, ¿no? Se hace la división de los temas. Una vez que tengo todo eso, se confecciona lo que es el guión museográfico, el museológico, que básicamente es una grilla que me pone lo que tengo en la cabeza todo junto y en relación. Esto es muy importante porque, digo, yo les acabo de mostrar en la matriz un listado de objetos y les digo que hay determinados ejes y les cuento cuál es el espacio, pero ahora necesitamos ponerlo todo junto y en relación para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de el eje. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar una exposición que es Comarcas de la Pasión Sarmientina, el eje romances. ¿Qué es el eje romances? Entonces, ¿a qué me refiero con eje romances? ¿Qué objetos voy a poner ahí? ¿No? Bien, bueno,
Todo esto es lo que contiene un guión museológico. O sea, yo tengo que saber dentro de este cuadro cuál va a ser el tema, cuál van a ser los subtemas o los contenidos o los ejes, eh, qué material expositivo se va a relacionar con ese tema, cuáles van a ser las apoyaturas museográficas que voy a utilizar para cada uno de esos objetos y cuál va a ser el contenedor de esos soportes y esos objetos. Eh, bien, entonces vamos a unos ejemplos. Ah, y los textos, por supuesto, también los textos están dentro de esta grilla. Entonces vamos a alguno de estos ejemplos que les estoy contando, ¿no? Bien, empecemos por el tema entonces. Cuando hablamos del tema tengo que explicar claramente de qué se va a tratar esa exposición, ¿no? Y ahora la exposición se puede dividir, ¿no? Digo, lo más común es que hagamos una exposición cronológica, por ejemplo, ¿no? Digo, que es lo que generalmente lo que más se elige, pero podemos jugar con un montón de cosas, podemos jugar con contenidos diversos, con núcleos temáticos, bueno, cronológicos, como les acabo de decir, por acontecimientos, por comparaciones. Hay hubo una exposición durante muchos años en el Museo Etnográfico que a mí, cuando yo era estudiante de museología y la iba a recorrer, porque yo tenía la escuela de museología cerca, digamos que en ese momento era como un visitante pez, porque tenía tiempo muerto, porque vivía muy lejos de Capital, entonces para venir, mientras hacía tiempo para ir a la escuela de museología, me visitaba museos, entre ellos el Museo Etnográfico. Y el Museo Etnográfico tenía una exposición que la tuvo mucho tiempo, que era una comparación entre el mundo del conquistador y el mundo de los originarios de esta tierra, ¿no? Entonces iban comparando qué pasaba con las tecnologías, qué pasaba socialmente, qué pasaba con la ciencia, con la alimentación, y era súper interesante, eran dos ejes, nada más que dos ejes, era Europa y América. ¿Y qué estaba sucediendo, no? Obviamente era un relato situado, es decir, América era esta parte de América, ¿no? El sur, digamos. Muy interesante esa exposición. eh, la verdad que me quedó muy claro qué estaban sucediendo en los dos momentos hasta el choque. En el choque, por supuesto, era como una implosión, ¿no? Porque había una mezcla de todos esos elementos y juxtaposición, digamos, más que mezcla, de cada uno de esos elementos de estas culturas tan distintas. Bueno, acá estos ejemplos entonces. Como les decía, el tema, esto es una grilla que saqué de un museo chileno, por ejemplo, para que vean más o menos cómo se van desarrollando estas grillas museológicas, de guiones museológicos en distintas instituciones. Algunas son más explicativas, otras. Es importante, en el caso de las imágenes, es importante para que todos puedan visualizar de qué estoy hablando cuando me refiero a tal objeto, porque muchas veces uno pone descripciones y es muy difícil poder visualizarlas. Somos muy visuales, la verdad, sobre todo en esta época. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, el guión de, creo que fue Sumisión. Ah, esto fue Comarcas de las Pasiones Argentinas. Entonces, acá teníamos los ejes temáticos de la exposición. Yo ahora les voy a mostrar la exposición, la digital, ¿no? Pero para que vean más o menos cómo se empezó a trabajar. Entonces, esto fue un ejemplo de museo de guión en proceso del Museo Sarmiento. Esto, por ejemplo, de los alumnos de la Escuela de Museología de la materia Museología 3, donde soy profesora, que trabajaron sobre, el año pasado se trabajó sobre las distintas epidemias. Entonces trabajaron la epidemia de fiebre amarilla del 71, la de poliomielitis y la de COVID. Entonces, era una exposición muy grande, por supuesto, y tenían distintos ejes. Entre uno de esos ejes, el eje sanitario. Entonces, acá
para que puedan ver cómo trabajaron ellos, otros el eje social, cómo fueron trabajando ellos este guión museológico. Bien, y una vez que tenemos el guión museológico armado, es decir, esta grilla que me permite visualizar bien, ¿no? Cuál es el objeto que voy a poner, con qué texto se va a relacionar, cómo voy a exponerlo, es decir, cuál va a ser el material expositivo que me va a servir a mí para poder mostrarlo de la mejor manera, para que no se deforme, se degrade, se fuerce. Y después apoyaturas también, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás para que vean esto, ¿no? El objeto, los dispositivos que me pueden servir a mí para que ese objeto, bueno, acá está como incompleto el guión, entonces no se entiende muy bien. Apoyaturas, ¿no? Apoyaturas se refiere a, digo, yo tengo este objeto, la basiliki, por ejemplo, y le voy a incorporar un podcast o una proyección de imágenes para que se entienda mejor la función de ese objeto. Y finalmente un texto que va a estar en relación con el objeto y con la apoyatura. Es decir, todo tiene que estar en concordancia y tiene que tenerse muy en claro qué es lo que se quiere comunicar y cómo se lo va a comunicar. Entonces pasemos ahora al guión museográfico. Entonces, ya elaboré mi matriz, ya elaboré mi guión museológico, ¿no? En todo este proceso siempre vamos a pensar ir de lo general a lo particular, es decir, de la idea a la concreción misma del espacio, en el espacio, ¿no? Entonces acá, otra vez, les traigo todo lo que es este proceso de guión museográfico. Como yo les conté al principio, nosotros trabajamos con la museóloga María Teresa Margaretti, que es especialista en este tema, ¿no? En museografía y en curaduría de exposiciones. Que ese es otro tema. Los museólogos, ¿no? Sabemos de todo, pero no somos especialistas en nada. Entonces, cuando uno termina de estudiar la carrera, tiene que buscar un nicho de desarrollo profesional. A mí me gusta la gestión, a Teresa le gusta las exposiciones, a otro le gustará la documentación, a otro la investigación, etc. La idea entonces, básicamente lo que hace o lo que puedo, lo que necesito hacer a través del guión museográfico es poder llevar a la espacialidad estas ideas que estaban en la matriz y que se combinaron en lo que es el guión museológico. Entonces, todas esas etapas me sirven a mí para poder elaborar el guión museográfico. Por eso es necesario entender claramente cuál es la temática que se va a desarrollar, ¿no? Cómo se va a implementar, ¿no? Y acá está la creatividad del museógrafo. Por ejemplo, nosotros elaboramos dentro del museo, porque Teresa no pertenece al Museo Sarmiento, ella pertenece a la Comisión Nacional de Monumentos. Entonces, cuando yo quiero hacer una exposición, como no tengo personal, le digo a Teresa, mira Teresa, acá tenemos una nueva exposición, te mando el guión, a ver qué te parece, y empezamos a trabajar. Entonces, a partir de ahí ya se tiene que meter en el tema, porque no estaba en el tema. Esto es una situación particular. Generalmente, dentro de la institución, esto es un trabajo concatenado, digamos, ¿no? Todos van trabajando, todos entienden lo que está pasando acá. Teresa está de afuera y es pura creatividad. Lo que hace ella es simplemente ponerle ideas a los conceptos. Digamos, acá les voy mostrando cómo trabaja. Estos son los proyectos que ella nos presenta. Después de que nosotros hacemos el guión y le damos el guión, ella empieza a elaborar todo esto, ¿no? Digo, cuál es la idea de rectora, a partir del guión museográfico, qué es lo que hago, cuál es la propuesta que ella plantea. Todo es negociable, ¿no? Ella pone un proyecto y después lo negociamos. Digo, nos sentamos a charlar sobre estas ideas y se le dice, mira, esto se puede, esto no se puede, esto se puede comprar, no hay plata, bueno, cosas que van sucediendo dentro de los procesos de exposición, ¿no? Y ella también usa una grilla para llevar adelante esta propuesta museográfica, pero ya hay otros elementos, ¿no? Ella habla de nichos, ¿no? Hay otros
elementos discursivos, digo, ¿no? Ella habla de nichos, habla de colores, se, ella maneja otro lenguaje. Bueno, qué colores va a utilizar, qué tipografía va a utilizar, todo esto se pone y se plasma en lo que es el guión museográfico. Estamos hablando básicamente del espacio. Entonces, ¿qué vitrina voy a utilizar? ¿Voy a diseñar una vitrina nueva? ¿Voy a utilizar las que están? ¿Las voy a pintar? ¿No las voy a pintar? ¿Cuáles van a ser las secciones de color? ¿Por qué voy a usar este color y no voy a usar otro? Bueno, acá, como les decía, las tipografías, cantidad de caracteres, eso es muy importante. Como vieron antes, digo, pasamos de lo que era un museo, como una exposición como el Museo Sívori, que no tenía nada de objeto, de textos, a una exposición en la década del 60 que estaba forrado de textos. Bueno, hoy se tiende a que la cantidad de textos sea la mínima posible y si necesito contar más, que esas ideas se puedan expresar de otra manera, con audios, con videos, eh, con otro tipo de dispositivos, pero no tanto texto. Entonces, no hablamos de un texto que no sea mayor a 1500 caracteres. Es difícil, sobre todo si el director de museo es historiador, decirle a un historiador que baje una idea a 1500 caracteres es a veces casi No imposible. critique a los historiadores, Ya sabía que me ibas a decir algo. que yo y vos somos colegas en museología, porque los dos tenemos maestría en museología, pero yo soy licenciado en historia y el gremio puede, esto está siendo grabado. Pero es verdad, las peleas con los historiadores son difíciles, porque el museólogo dice menos texto y el historiador no, pero acá está el nudo central de la idea, este proceso histórico no No, se pero puede fíjate, rechazar. fíjate qué importante lo que vos decís, más allá del chiste y la broma entre colegas, que para que los chicos lo sepan, que en mi caso, al yo tener las dos profesiones, entiendo lo que quiere el museólogo y entiendo lo que quiere el historiador, es casi una lucha interna que uno tiene, pero Pasa uno, lo mismo a mí con claro, pero uno la- sabe, Virginia, que el museo es del museólogo, entonces yo resigno mi parte de historiador para el museo, así como cuando puedo escribo artículos largos y duros y profundos para revistas de historia, ¿cierto? te Entonces, sacas no, las ganas. claro, te saca las ganas, pero es realmente la profesión o el título que uno tenga, porque ahí, por ejemplo, Yara, ella viene del mundo de las artes, por ejemplo, entonces, o la señora que se tuvo que ir recién, ella es pedagoga, entonces todo sirve para complementarlo con la mirada del museólogo, que lo que busca es que sea accesible el mensaje de un museo, ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, bueno, y sigo. Entonces, bueno, acá estábamos en la definición, ¿no? Eh, digamos, del guión museográfico, ¿no? Entonces es una disposición espacial. Básicamente, todo lo que hice en la matriz y en el guión lo llevo a la conjugación del espacio. Y acá les traje una grilla también, otro ejemplo de lo que puede ser un guión museográfico más complejo, como es este, o menos complejo, como el que mostraba Teresa. Y ahora me voy a ir a la parte más divertida, menos densa, que es el proceso de montaje dentro de las instituciones, cómo se trabaja. Digo, el ser museólogo y director es un problema, porque a mí me encanta estar en el montaje, trabajar con los objetos, decidir cómo se ponen, pegar los textos, pintar, a mí esas cosas me encantan. Entonces, yo estoy siempre en los procesos de montaje. Tal vez no todos los directores, hay directores que pueden estar más desde afuera, pero a mí el montaje es algo que me divierte mucho y me gusta explotar ese momento, no me los quiero perder nunca, así que yo estoy siempre ahí dando vueltas, molestando. Eh, pero, por ejemplo, esto es una exposición. Generalmente nosotros utilizamos distintos tipos de textos, ploteos o letras de corte, estos en este caso son letras de corte, utilizamos las dos cosas en el mismo espacio. Por ejemplo, para el texto introductorio utilizamos en general letras de corte y para los textos temáticos dentro de la exposición utilizamos ploteados que llevan el logo, que armamos con la diseñadora, que lleva los colores,
que elegimos para la exposición, que se destaca mucho más la tipografía, etcétera. Esto es el montaje, este es Luis, de este lado es Lucas, el de este lado es Luis, ellos son las dos personas que trabajan en mantenimiento, que la verdad que trabajan un montón con nosotras, que por ejemplo acá la tenemos bueno, esta es Teresa, pegando un texto. Digo, esto que ven acá no es letra de corte, es un ploteo, esto fue un espacio expositivo que se llevó a cabo para el sesquicentenario de la creación de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba en el 2019 y se hizo una exposición sobre ciencias. Y acá pueden ver, ¿no? Este ploteo donde están los colores institucionales y lo que buscamos, ¿no? Con el fomento de las ciencias, esto se hizo logos que, nada, simplemente mostraban esta idea. Y de este lado, acá tenemos a Luis montando dentro de lo que es la sala estable, ¿no? Pegando un texto. Esto era un texto, este de acá atrás es Albarracín, justo ayer fue el Día del Animal, esta exposición fue en el 2000, a ver, ¿cuándo fue? 2019, para el Día del Animal, porque bueno, como saben, no sé si saben, pero si no se los cuento, la ley Sarmiento, es la primera ley de protección animal, fue promovida por Sarmiento y su sobrino, Ignacio Albarracín. Y esta exposición era eso, ¿no? Ese trabajo. Ella que ven acá es Constanza. Constanza es la responsable de gestión de colecciones, también es museóloga. O sea, nosotros somos privilegiados en el Museo Sarmiento porque hay 3 museólogas. Ahora hay 4. Tenemos una museóloga nueva que está en gestión cultural. Así que somos 4 museólogas. Y mujeres, además. Eso es muy importante. Bueno, ella es Constanza y este es el traje que ven acá. Que estaba en reserva y que lo que está haciendo es, ella también, él es museóloga y licenciada en conservación. Así que lo que estaba haciendo era sacando ese traje de la guarda y preparándolo para el montaje. Esta fue la primera exposición que armamos, que se llamaba Expandiendo Horizontes, que era el primer viaje, ¿no?, que Sarmiento hace a Europa, África y América, y fue nuestra primera exposición en el museo también, así que fue toda una aventura, porque hacía muy poquito que estábamos. Este Roberto es otro de los chicos de mantenimiento, ella es Teresa, siempre la vemos de espalda, Teresa. Y esta fue una exposición muy interesante, fue una exposición temporaria que era La otra cara del carnaval, se llamaba, y que contaba la discusión que Sarmiento tuvo con la comunidad afro luego en el año 1871, luego del carnaval, cuando Sarmiento estaba embelesado con una compañía artística que era los Christy Mistrels, una compañía que conoció en su viaje, justamente en este viaje, digamos, y él quedó encantado. Eran personas, hombres blancos, que en su espectáculo teatral emulaban a la comunidad afro, pintándose la cara de negro y emulándolos con actitudes simiescas, es decir, eran monos, ¿no? Personas sin educación, que se movían como primates. Entonces Sarmiento estaba encantado con esa obra y él era un hombre muy gracioso, se reía muchísimo, más allá de ese carácter endemoniado que tenía, era un hombre con mucho humor, se reía de sí mismo incluso. Entonces le pareció una idea brillante traer a estas personas. Pero la comunidad afro, cuando vio esto y la repercusión que tuvo, porque tuvo mucho éxito este espectáculo, y de hecho, digamos, las personas de la alta sociedad que tenían en su servicio doméstico a integrantes de la comunidad afro, encantados con esta idea de pintarse la cara de negro, salieron al carnaval con la cara pintada de negro. Y por supuesto, haciendo los mismos gestos que hacía la compañía Christy Mistress. Así que imagínense la discusión que se arma entre Sarmiento y la comunidad afro en la prensa, ¿no? Que se empezaron a tirar con todo. De hecho, Sarmiento les decían que eran operadores de Alberdi, que qué sé yo. Bueno, un lío bárbaro.
Todo esto, ¿en qué termina? En que la comunidad afro, que mostraba su carnaval en la calle, se repliega a su vida íntima y deja de mostrar el carnaval. Para la comunidad afro, el carnaval es una forma de vida, ¿no? Atraviesa la música, la danza, la comida. Y nosotros vivimos un carnaval hoy que ha sido blanqueado, ¿no? Que ha sido despojado de esas costumbres afro, y hoy simplemente es escuchar la murga en determinada fecha. Y no es eso el carnaval realmente. Y eso se lo debemos a Sarmiento. Bueno, pero esas cosas, esas discusiones que suceden dentro de las instituciones o dentro de estas exposiciones que planteamos, tiene que ver con esta museología crítica de las que les hablaba hoy, ¿no? Bueno, nada, esto que estábamos hablando hoy, exposiciones estables, exposiciones temporales, exposiciones itinerantes que en el museo no tenemos, así que les voy a contar un poco de estas exposiciones estables, temporales y digitales, que es lo que tenemos en el museo. Carlos, decime cuándo crees que corte, ¿eh? Avísame. No, estamos bien, faltan 20 minutos, así que no sé cuánto Perfecto, queda perfecto. del PowerPoint, pero faltan 20 todavía. O se me hizo. Bueno, por ejemplo, acá les muestro el guión museológico del planeamiento de una exposición estable, ¿no? Que esto es Sarmiento. En realidad nosotros las exposiciones, nosotros tenemos pocas salas. Exposiciones estables tenemos 4, que sería Sarmiento, nosotros internamente le llamamos así, pero tienen títulos un poco más pretenciosos: Sarmiento Íntimo, Sarmiento Público, Sarmiento Presidente y Avellaneda serían nuestras 4, digamos, exposiciones estables. ¿Por qué digo que tienen títulos más pretenciosos? Porque como se renovó... Sarmiento íntimo, Sarmiento presidente, Sarmiento Presidente, público, sí, Avellaneda, y digamos, la coyuntura con Avellaneda. Nosotros en realidad les decimos así internamente, pero los títulos que se llevaron adelante, porque cuando, a ver, los pongo un poco en autos. Cuando yo llegué al museo, las salas que tenía el museo, tenía una sala, 4 salas clausuradas. La primera que inauguramos fue la de Expandiendo Horizontes, inaugurando la sala misma, digamos, reabriendo una sala. Las otras 3 las estamos por inaugurar ahora en septiembre porque se están terminando unas obras. Y las otras exposiciones eran exposiciones de muebles: el dormitorio, el comedor, el estudio y la biblioteca de Avellaneda. Lo que hicimos es, porque es confuso, que un edificio en el cual no vivió Sarmiento, que muestre los muebles de Sarmiento. ¿Qué pasaba? La gente cuando salía, ¿acá vivió Sarmiento? No, acá no vivió Sarmiento, esto fue la municipalidad de Belgrano, señora. Pero claro, estaba claro que había un conflicto en el guión. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos todas esas salas, ¿no? Que emulaban una museo-casa, una casa-museo, y cambiamos diametralmente el discurso de la institución. Ahora, si bien este Sarmiento íntimo, público, presidente, no es esto, sino que lo que quisimos contar es, por ejemplo, en Sarmiento Presidente, que es Sarmiento Presidente Polifacético, que es un título que a mí no me gusta para nada, pero que se nos ocurrió la brillante idea de hacer votación. Entonces, el personal del museo decidió, todos elegimos un título, cada uno dijo un título. Luego todos votamos por esos títulos y finalmente 3 de esos títulos se subieron a las redes y la gente votaba y elegía el título que mejor, bueno, quedaban estas cosas que a mí no me gustan, pero son por mayoría, digamos. Y en las exposiciones temporarias sí, me doy el gusto y pongo los títulos que yo quiero. Pero la idea es poder hacer un poco más interactivo todo el proceso de exposición, que para nosotros fue muy importante porque fue cambiarle la cara completa al museo, ¿no? En Sarmiento Íntimo, por ejemplo, se llama Faustino Valentín, el hombre detrás del prócer. Y en el caso de Sarmiento Público se llama Sarmiento, Obra y Legado, que son nombres realmente demasiado pretenciosos que para mí tienen todavía un dejo de ese que les contaba, ¿no? De la intronización del hombre, pero más allá de eso, acepté, porque perdí,
que utilizáramos esos títulos. Entonces, en realidad lo que quisimos mostrar es mostrar a Sarmiento en todos sus momentos, digamos, qué pasó con su hijo, cómo era la relación con sus hermanas, con su madre, con Aurelia, qué pasó cuando era joven, cuando era mayor, ¿no? Bueno, me fui por las ramas. Entonces acá hablamos de este Sarmiento íntimo, es 3 etapas de su vida: la infancia, la madurez y la vejez, o la adultez, bueno, y la vejez, y esta es la exposición, digamos, desde que acá tenemos un Sarmiento joven, acá tenemos a la madre, por acá atrás está el padre, su hijo, un Sarmiento ya más maduro, y esto que hay distintas, bueno, vitrinas con distintos objetos que están relacionados a estos periodos, y acá tenemos el sillón que Augusto lo denominó el sillón mortuorio, pero lo interesante es que en estas exposiciones siempre tenemos textos de historiadores invitados. En este caso tenemos este texto que es el de Diego Guerra, que es quien investigó sobre la fotografía mortuoria de Sarmiento, que acá tienen las 3 fotografías: Sarmiento cuando muere en la cama y Sarmiento en este sillón, y él cuenta un poco qué es lo que sucede en ese momento. Pero ya verán que es una sala que tiene pocos objetos, porque lo que les decía, nosotros tenemos las ideas, pero no tenemos, digamos, materialmente nos cuesta llevarlo adelante. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver, bueno, acá está el título: Faustino Valentín, el hombre detrás del prócer. Acá están las hermanas, la hija, eh, la relación de Sarmiento con las mujeres. Bueno, hay distintos ejes que nos hablan de esta fase íntima, digamos. Esto sería un ejemplo, una exposición. Ahora vamos a las temporarias, que les voy a contar un poco, así por encima, para no llevar mucho tiempo con esto. Esta es la exposición de Carnaval, que fue la otra cara del Carnaval, que esta obra la hizo un artista contemporáneo, Maxi Bañasco, que es muy conocido. Eh, bueno, por ejemplo, estos son artilugios dentro de esta exposición, ¿no? Nosotros hablábamos de esas caras pintadas, ¿no? De esa emulación de los negros a través de estos tiznes. Entonces le proponíamos a la gente que se mirara detrás de estas máscaras y que cambiara su visión sobre sí mismo, de alguna manera. Esto, digo, somos un museo con pocos recursos y sin embargo, digo, este espejo es de un chico de mantenimiento que lo trajo de su casa, por ejemplo, y pudimos contar esto que queríamos contar gracias al espejo de Roberto. Esta fue la primera exposición temporaria que hicimos, Expandiendo Horizontes, como les contaba, que cuenta un poco esto, ¿no? Los viajes que realizó Sarmiento, las cosas que se trajo de esos viajes, las ganas de generar un montón de ideas. La segunda exposición temporaria que hicimos fue Víctor de Paul, porque Víctor de Paul es conocido como el escultor de Sarmiento. Entonces, acá lo que trabajamos es la idea de taller, qué pasa detrás del taller, los bocetos. Entonces, digo, jugamos con apoyaturas. Acá hay esculturas, pero las esculturas acá no están puestas en un pedestal. Son esculturas en una estantería de taller, que le quitamos esa jerarquía de objeto intachable, ¿no? Acá tienen otra cercanía. Esto que ven acá es una apoyatura, digo, el trabajo de los bocetos, jugamos con bocetos, creamos bocetos para reafirmar una idea de taller, digamos. No les voy a mostrar todas las exposiciones porque si no, no terminamos más. Yo ahora les quería mostrar, estas son las exposiciones digitales que hicimos hasta ahora, son 3, Comarcas de la Pasión Sarmientina fue la primera, La Captura Lunar fue la segunda, y Colores, la última que acabamos de hacer. Comarcas de la Pasión fue nuestra primera exposición absolutamente virtual, no hay nada físico en el museo. Captura Lunar no tiene nada que ver con esta exposición, esta es una exposición tridimensional, ahora les voy a contar un poco y se los voy a mostrar. Esta, sin embargo, es una galería de imágenes, pero es distinta, y esta es una exposición que concretamos tanto de manera física como de manera digital,
Y esta es nuestra idea a partir de ahora, trabajar en los dos ejes, de manera digital y de manera física. Les voy a mostrar el tutorial de la primera exposición de comarcas. Son 9 minutos, pero no les voy a mostrar todo el video, les voy a mostrar unos pocos minutos para que vean, si nunca utilizaron esa plataforma, para que entiendan un poco cómo es la plataforma. Esta en realidad es nuestra página del museo. Acá está el link a la exposición, acá está el catálogo de la exposición, y acá abajo tenemos el tutorial, que es lo que les quiero mostrar, unos minutos nada más. ¿Escuchan? No, no se escucha, David. Con audio. No. Me olvido del No conocemos esa plataforma, vas a tener que darnos una clase. Yo no la conozco. Sí. Es muy buena, es muy buena. Estoy hablando en el video y me confundo a mí misma. No me deja compartir audio, qué raro. Ya no sé. Porque generalmente no los deja, ¿no? No, normalmente no ha habido problemas con compartir audio o videitos o videos en el... Está. Bueno, pero si vos pegás el link allí en el chat. Acá. No, qué lástima que no. Porque generalmente uno lo que hace es. Pegué el link en el chat de Virginia. Ya mismo. Muy bien. Claro, pegalo así nos queda, porque después queda todo grabado, así que... En el, ¿cómo se llama? En el PowerPoint está el link. Perfecto. Bueno, nada, les quería mostrar el tutorial porque el tema es... voy a volver a compartir pantalla. No dice, no dice lo del audio, qué raro. Bueno. ¿Están viendo? Sí. Sí, ahí estamos viendo. Bien. Ahora, el tutorial, esto en el PowerPoint lo van a ver. El tutorial, la exposición comarcas, yo ahora voy a entrar a la plataforma de comarcas para que vean más o menos. Es muy interesante. Ay, se me enloqueció la pantalla. A ver. No, soy yo, es mi computadora, ¿eh? Ahí está. Que se enloqueció. A ver, voy a cerrar acá. Puede que mi internet esté fallando, mi computadora. Puede pasar de todo. Bueno, igualmente mientras voy abriendo esta. Puede ser mi internet que está apesta. Mi internet apesta. Pero ¿cómo vivís en el centro del universo? ¿Cómo va? Eso no significa nada. Telecentro es horrible. Ahí va. Esta es la segunda exposición que se llamó Captura Lunar. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa esto? Porque Sarmiento crea el Observatorio Astronómico de Córdoba y hay, por eso jugamos con estas cosas del siglo XX. La NASA tiene un día de observación de la Luna. Entonces hicimos una iniciativa en el museo, invitamos a la gente a sacar sus propias fotografías de la Luna y después nosotros las compartimos en una exposición. En realidad esto realmente no es una exposición, es una galería de imágenes dentro de lo que es la página del museo. Acá está, bueno, todas las personas que sacaron sus fotos de la Luna y demás. No es, digamos, hay una explicación, hay un texto, están las imágenes abajo con los nombres de las personas que sacaron la fotografía, pero desde mi punto de vista no es una exposición. Es una galería de imágenes en la página del museo. Ahora, una exposición digital, si quieren un día, tienen ganas, les comento cómo se usa esta plataforma. Se llama ArtSteps. Sí, mostrala ahí, pero podríamos un día, la verdad que estaría buenísimo. No es difícil de usarla, es súper fácil. Es, como verán, ahora está tardando muchísimo en cargarse. Es una plataforma un poco pesada, así que ver esta exposición en
En un teléfono es un poco más difícil, además uno es como si estuviera caminando dentro del museo, de la sala, entonces es difícil moverse si uno está operando con el celular. Por eso es mejor con la computadora y por supuesto que tenga una buena conexión, que no nos estaría pasando en este momento, y bueno, y memoria, que tenga buena memoria la computadora, porque si no, no carga. Pero Igualmente, trabaja online, o sea, no tenés que descargar, tiene que tener buena memoria RAM, pero exacto, no exacto. memoria de Y disco. hablaba de memoria RAM. Mientras se carga esto, no sé si va a cargar, aunque no escuchen el audio, les voy a pasar cómo fue. Esperen que ahí voy a avanzar para que vean. Esperen que le voy a poner mute porque me molesto a mí misma como hablo. Lo que muestra, lo que yo estoy mostrando acá es cómo es el recorrido, digamos, a esta exposición. Entonces, cuento que la exposición empieza por afuera, y acá está, digamos, el plano de planta, acá está parada la persona, y lo que se hace, acá en este caso, esta exposición es una exposición de peine, y después voy contando cada uno de los nichos. Entonces digo, bueno, este es el título, acá está el texto introductorio, y el recorrido se puede hacer a través de una visita guiada, apretando play acá simplemente, o autónomamente, o sea, vos entrás sin llevar adelante o sea, sin apretar play, digamos. Eh, bueno, parece que hablé un montón, que les quiero mostrar adentro de la sala. Ahí va. Bueno, ahí yo lo que voy a hacer es aprieto play para que empiece la visita. Bien, y acá estaría la primera sección, por ejemplo, que se llama romances. Eh, lo interesante de esa exposición, por eso los invito a que la vean, la recorran y la escuchen, porque es una exposición que tiene un montón de audios. Por ejemplo, todos los textos de sala están relatados por la curadora, que fue Adriana Mante, y por supuesto cada objeto tiene su nomenclador. Ay, perdón, a ver si puedo ahora, se habrá descargado. No, sigue 78, pero qué mala suerte. Sí, ahí pasó algo con tu internet, sí, sí. Sí, ahí Ahí va, ahí está, va, ahí va. ahí está, ahí está. Tenías que Lo darle de nuevo refresqué, lo F5, refresqué. el Sí, famoso F5. F5. Ahí va. Bueno, así es como ingresan a la sala, ¿no? Entonces, una vez que tarda un poquito en cargar las imágenes, ustedes, como les decía, pueden hacer el recorrido como la visita guiada, parándose en cada texto, ¿no? Que les va a dar un determinado tiempo, o ir avanzando, ¿no? Esta, como les mostraba recién, es el primer espacio. Bueno, yo no voy a seguir con la visita guiada, sino les voy a contar. Virginia, yo creo que, mira, esto va a ser fundamental para los chicos. Ellos se reciben con un proyecto de museo y muchas veces, mira, qué vergüenza que yo, que me encantan las nuevas tecnologías, no conocía esto, no conocía esta plataforma. Tampoco uno puede conocer todo lo que hay, porque yo a ellos les dije que usaran el self-home, que está bueno, está muy bueno también, pero es más arquitectónico, no tanto de exposición. Entonces, porque ellos como tienen que terminar con un museo y tienen que terminar con el montaje de ese museo ficticio que ellos quieren hacer, aprender a usar esta plataforma sería genial. Ya seas vos o uno de tus empleados, me encantaría, Virginia, y esto está quedando Ya, grabado. Carlos, Y esto está quedando lamentable, grabado para que no, nos pero den una clase. lamentablemente en realidad yo conocí la plataforma esta porque soy directora de estudios en la Universidad del Museo Social y lo usan los chicos de curaduría. Me enteré, empecé a explorar la plataforma, mientras hablo, les voy mostrando, ¿no? Cómo es. Esto que ven acá son dos canciones, es una canción dividida en dos partes, tiene algunas limitaciones la plataforma, por ejemplo, si es un audio muy largo, hay que cortarlo, pero más allá de eso, es muy buena la plataforma. Entonces lo que hice fue empezar a explorarla sola. Uh Yo -huh. les puedo contar, en el museo no hay otra persona que la maneje, la hago yo, las exposiciones
digitales las hago yo en esta plataforma porque aprendí a usar esta plataforma. Porque además me gusta mucho cómo uno se acerca a los objetos, cómo uno... Silvia, Todos los... Silvia Vera, cópialo con alumna y pegalo en el chat. Acá les... Ella acaba de entrar a la página, porque ahí la que vos estás es la tuya, ¿cierto? Ella acaba de entrar a la página, así que vamos a ver si... Ahí esos, cuando ustedes, a ver, voy a dejar de compartir porque más o menos ya se dieron cuenta. ¿Qué les estaba diciendo? Ahí en la página van a ver no solo la exposición esta, sino la última que hicimos, y cuando vayan a recorrer la exposición, los va a direccionar directamente a Art Steps. Ahí está, Art Steps, esa. Se tienen que registrar y empiezan a trabajar el espacio. Ahora, si ven que se les complica, sin problema, yo un día, una tarde, en una hora más o menos les paso los tips básicos, que bueno, a mí me llevó mucho tiempo porque lo hice sola, ¿no? Entonces fui Sí, explorando, por cometiendo eso, errores. perfecto. Si podemos, a lo mejor en junio, ¿Sí? una horita, porque ellos en el segundo semestre van a tener que trabajar con esto, entonces por lo menos van a poder elegir, porque el otro, el Self My Home, es bueno también, es bueno y permite casi todo de poner una imagen plana, un objeto, lo permite, pero este es más específico de exposiciones, entonces mucho mejor. Necesitar, si ustedes quieren que hagamos esa clase, es que me den unos textos. En este caso, lo mejor es que los textos estén en imagen, o sea, que se guarden en JPG. Digo, se hace en el diseño del texto. Claro, claro. Igual si no, podemos trabajar en una plataforma, en la mía de trabajo. Pero si ustedes quieren trabajar sobre objetos determinados, sería bueno que les muestre cómo se cargan los objetos, cuáles son los tips más importantes, cómo se diseña el espacio, cómo se cuelgan esos objetos, cómo es mejor ¿Y es colgarlos. gratuita? ¿Es gratuita, Bill? Sí, es gratuita. Muy bien. Virginia, yo quería que los alumnos antes de terminar la clase te contaran cuáles son sus proyectos. Yo te cuento el de la chica que salió. Ella va a hacer un museo botánico que hizo un guión muy interesante porque cuando me planteé ya lo de un museo botánico, yo pensé que era más bien un tipo parque botánico museografiado, pero no, un museo donde tiene cinco ejes la exposición, las plantas las plantas en la alimentación, las plantas en la salud, las plantas en la industria, las plantas en el arte y las plantas bueno, muy bueno el guión, lástima que se tuvo que ir, realmente muy bueno, más allá de que su planteo museográfico va a tener una sección tipo jardín botánico y tipo jardín de invierno, pero muy bueno. No sé, Silvia Vera, ¿querés decirle rápidamente tu museo? Bueno, mi museo, mi proyecto de museo es sobre el Poder Judicial de acá de La Rioja, es un museo institucional, en donde sí todavía está funcionando el museo, parte de la actividad judicial está en función, el edificio es antiguo, no es creado para museo, pero no sé todavía cómo lo vamos a hacer, pero ese es mi proyecto inicial. Bueno, caramba, pero museo es proyecto grande. Museo de la Justicia, Museo Histórico, Museo de Historia de la Justicia, ¿cómo era el nombre de Silvia? Claro, MUJUSLAR, Museo de la Justicia de La Rioja. Bien. Una pregunta, ¿esto es una tecnicatura o una licenciatura? Tecnicatura. Hola, miércoles, ¿le mandan a hacer un museo? Sí, porque tienen 900 horas. 900 horas. O sea, No, pero es una tecnicatura universitaria. claro, pero una tecnicatura que debe tener 600 horas, ellos tienen 900. O sea, es casi una licenciatura. Por 300 horas no es licenciatura. O sea, está muy bien elaborada, muy bien organizada. Y bueno, terminan con Museografía 1 y Museografía 2 elaborando un proyecto de museo. Y ahora, contale cuál es tu proyecto, que yo sé que a Virginia le va a encantar. A ver.
Bueno, mi proyecto en un principio estaba pensando hacer sobre artistas catamarqueños, pero con el profe, hablándolo bien y para hacerlo algo más personal y algo más con lo que estoy involucrada, va a ser el Museo del Tatuaje y del Arte Corporal. Ah, Y creo que acá en Argentina no hay ninguno. Estuve averiguando y sé que en México hay, creo que en Estados Unidos también, pero acá sé que hay estudios grandes y todo eso, pero museo como tal creo que no hay. Entonces mi idea es también hacer todo una cosa que sea museo y que tenga también como locales para que se sustente, que dé esa clase de servicios. ah, Entonces va a ser eso, va a mostrar como la historia del tatuaje, las diferentes técnicas. Eso. bueno. Desde Me la encanta. prehistoria, ¿cierto? Hasta el presente, con las Sí, toda la técnicas, historia, comestibles, todas las ¿verdad? técnicas, todo. Muy bien, Yara. Y Juan, bueno, el de Vas con un Juan, tatuaje, lo mínimo. ¿cómo? Vas con un tatuaje, mínimo. Y claro, aunque sea un tatuaje Claro, un temporal. souvenir. Pero Sí, de sí. henna, aunque sea. Bueno, y el de Juan, que como buen sanjuanino, ¿de qué podía, si no es de Sarmiento, de qué podía hacer su museo? El Museo del Vino, no me digas. No tanto, no tanto. Estás muteado. No tan cantado, digamos. Es museo astronómico, Ah, bueno. que englobe todo el universo, por así decirlo, desde el comienzo, y también contando toda la historia de la astronomía y de la carrera espacial y todos los avances. Ah, bueno. Bueno, Argentina tiene bastante para contar. ¿Es de Argentina nada más o...? Y a medida que va avanzando el museo, como que va de lo más grande a lo más chico, entonces como que va desde todo el universo hasta la provincia. Ah, muy bien, muy bueno. ¿Viste? Usa un término astronómico, el desarrollo exponencial, ¿viste? Porque va ampliando. Agarramos lo más grande y vamos reduciendo. Claro que sí. Va a Qué tener que buenos hablar de proyectos. Sarmiento. Va a tener que hablar de Sarmiento porque tuvo mucho que ver con el desarrollo. Y yo te puedo ayudar, te puedo Bueno, pasar algunos datos. Claro. Virginia, eh, bueno, sí, la verdad que son proyectos muy lindos. Son proyectos que ellos los pueden trabajar discrecionalmente porque no son proyectos que se vayan a hacer. Algunos que sí se van a hacer, por ejemplo, el caso de Silvia, que ya ella está hablando con las autoridades judiciales incluso para hacerlo, o en el caso de otros egresados de años anteriores que se están haciendo esos museos. Entonces allí o su proyecto lo achicaron y lo adaptaron, o en algunos casos, como en el caso de Silvia, lo trata de hacer para que quede en el lugar donde va a estar. Pero en el caso de Yara, de Juan o de Nélida, claro, ellos pueden hacer todo lo que quieran, lo que pasa es que les va a costar a nivel de lo que es el plano, va a ser más grande, si van a hacer un edificio nuevo, bueno, ya al no tener limitaciones también implica trabajar más, ¿no? No sé, porque la refuncionalización de un museo Sí, también. también es complejo. Por Cada ejemplo, trabajo tiene lo suyo. o sea, dentro de una institución que está funcionando, también es difícil hacer, por eso ya yo en medio que no sé cómo lo voy a encarar, pero ¿Vos trabajás en el museo? no, Ah, bueno, qué es un, desafío. sí, Después de esto te vas al museo a trabajar, es después un, de terminar la carrera. ojalá lo concrete al proyecto con la ayuda del profe y que me lo Sí, apruebe. pero vos has estado vinculada al Poder Judicial con el archivo, Silvia, esa es la... Yo estoy recibida hace poquito de técnica archivera Ah, y, bueno. y para archivo hice un trabajo, bueno, ya hace 2 años que venía haciendo, tirando líneas por el archivo para hacer visitas, para averiguar y bueno, el trabajo final fue sobre el archivo judicial. Con esto de la pandemia como que me bajó un poquito, pero bueno, lo transformamos en otro tipo de trabajo, pero no pude hacer el trabajo en campo, que es el que todo quiere, todo sueña.
Y bueno, y ahí fui seleccionando, y digo, podría ser de la justicia, pues como yo ya vengo con una base, digamos, y me gusta el área de la justicia, del derecho, por ahí. Es decir, no estoy tan desvinculada, estudié abogacía un tiempo atrás, unos añitos, y bueno, por eso. Es como un sueño, me encantaría. Virginia, yo te agradezco muchísimo, realmente muchísimas gracias, estuvo realmente buena, has logrado concentrar en 1 hora y media lo que yo les he enseñado todo el año pasado de guiones y estructuración del guión, jerarquización de ideas, etcétera, así que realmente hermoso, Virginia. Vamos a organizar, antes de cortar la grabación, vamos a organizar una clasecita, aunque sea de 1 hora, para el arte step, y para que lo aprendamos a manejar, incluso yo voy a estar también y bien atento. Así que muchísimas gracias, colega, amiga, y de un museo hermano del Ministerio de Cultura, Virginia Fernanda González. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. La verdad que disfruté muchísimo, sobre todo esta parte, la última, donde hay intercambio, que es la más linda. Les agradezco la paciencia, haberme escuchado con esta cosa, ¿no? Que me voy siempre me voy de eje y me pierdo. Así que les pido disculpas porque soy así una distraída y desbordada. Y nada, Carlos, gracias de nuevo y ya sabes que te quiero un montón, así que quede esto grabado, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.